Lo que ocurrió aquí en México con el COVID es muy interesante. Lo primero que ocurrió es llegaron ciertas familias que tenían cierto nivel gerencial o directores de ciertas empresas que habían ido a reuniones, regresan y pues regresan con la enfermedad. Y en ese momento el problema es que se sabía muy poco, realmente teníamos muy poca información, no sabíamos a ciencia cierta qué funcionaba y qué no. El gobierno tomó la medida de quédense en casa y pues bueno, ya sabemos qué ocurrió aquí en México, la gente no quiso quedarse en casa. La primera vulnerabilidad que se vio en nuestro país fue la vulnerabilidad del porcentaje de obesidad que hay y el porcentaje de diabéticos descontrolados, que es más o menos el 75%. 14 millones de diabéticos en el país, de los cuales más o menos 10 están descontrolados. Esa fue nuestra primera población vulnerable. La otra población vulnerable que se encontró fue la población de fumadores, de hipertensos y de obesos. México en ese momento pues se convirtió en un país que fueron expuestas sus vulnerabilidades en cuestión de salud. Otra vulnerabilidad que teníamos era la vulnerabilidad de las circunstancias o de las, pues sí, o sea, del medio en el que estaba trabajando el grupo de compañeros médicos. Y esa vulnerabilidad se llamaba no tenemos lo necesario para trabajar. Ojo, esa vulnerabilidad fue evidente esta vez, pero siempre ha existido. Yo no conozco un sistema de salud que haya tenido lo necesario en vacunas, en gasas, en quirófanos, en equipo, en medicamento. Los pacientes con trasplantes nunca lo han tenido, los pacientes oncológicos nunca lo han tenido. Entonces esa es la segunda vulnerabilidad que se expuso en nuestro país. Después vino la tercera vulnerabilidad, la vulnerabilidad de los negocios y de la gente que vivía al día y que no podía quedarse en casa. Y una vulnerabilidad más fue la de los empleados vulnerables, los jefes que no eran capaces de pagarles, que no podían cubrir a su población por determinado tiempo, negocios que no podían aguantar sueldos por 6 meses y que pues decidieron ver para sí mismos, para sus familias y mantener su estilo de vida sin cuidar a su población, sin cuidar a sus trabajadores. Si tenías un gimnasio, pues no se cuidaron a los profesores, que yo me enteré de varios casos. Si tenían un restaurante, pues no cuidaron a sus meseros, a la gente que estaba ahí. Esa fue otra vulnerabilidad expuesta. ¿Y ahorita en dónde estamos? Ahorita estamos en un punto donde están saliendo las vulnerabilidades emocionales y mentales. Y muy probablemente esa también nos vaya a traer costos y pérdidas si no las cuidamos. Yo te pediría que analizaras esta pandemia dónde te pegó. Yo tengo muy claro dónde me pegó y yo tengo muy claro las vulnerabilidades que yo tenía en mi vida y el COVID me las hizo totalmente expuestas, me las expuso como nadie había expuesto esas vulnerabilidades en cuestión emocional, en cuestión mental, en cuestión familiar, en cuestión de relaciones, en cuestión económica, en cuestión de dónde estaba mi confianza, dónde estaba mi fe y en qué punto estaba mi relación, tanto con mi familia, con Dios, con mi pareja. Entonces, quería hablarte de esto. Este video tampoco va a tener tanta producción, pero analízalo. ¿Dónde te pegó a ti el COVID? ¿Dónde estás vulnerable? ¿Y qué vulnerabilidades no hemos sido capaces de ver, de cubrir? Este COVID pareciera que fue un espejo enorme que magnificó cosas que no se veían antes. Hay un mensaje de John Piper que me encanta y ese mensaje me movió durísimo. Creo que ese mensaje hizo un gran cambio en mi vida. Y él decía, ¿y qué tal si
toda la muerte y toda la destrucción y todo lo terrible que estamos viendo allá afuera, todas las pérdidas, es un reflejo o es la representación física de toda la destrucción, la maldad, de los huecos y las vulnerabilidades que tenemos dentro. Y allá afuera se está representando esto que tenemos aquí adentro. Y en mi caso así fue. Yo soy Jaime Mendiola. Compártelo. Este es el principio de conexión.